Bienvenidos a la segunda temporada de Medicoaster, el podcast que acompaña a los profesionales de la salud de Latinoamérica en el desafío de emprender. Porque cada gran proyecto empieza como una idea, pero solo trasciende si se hace realidad. En este episodio tenemos una invitada muy especial, Paz Martorell, que es especialista en estrategia de la marca personal, posicionamiento y comunicación para profesionales de la salud. Ella ha trabajado con médicos e instituciones no solamente de Argentina, sino también de Latinoamérica y se ha convertido en una referente a la hora de potenciar identidad profesional con propósito, coherencia y valor. En esta charla hablaremos de cómo construir una marca médica sólida sin perder autenticidad, qué errores se repiten al comunicar en salud, cómo gestionar la visibilidad en redes sociales sin perder la ética y cómo construir equipos alrededor de una marca personal fuerte. Con ustedes, Paz Martorell. Bueno, Paz, muchísimas gracias por haberte acercado a este espacio y gracias por tu tiempo, antes que nada. No, muchas gracias por la invitación, un placer estar acá. Bueno, para ponernos un poco de contexto, ¿cómo llegaste a este momento tuyo? ¿Cómo fue tu camino profesional hasta llegar al branding? Mira, yo siempre digo que es como que no busqué mi propósito, sino que mi propósito me encontró a mí. Porque yo venía de trabajar en un laboratorio y ahí fue cuando me encontré con un montón de médicos que eran brillantes en lo que hacían, que eran eminencias, eran esos médicos que todos los laboratorios queríamos tenerlos como speaker. Pero de repente yo iba a sus consultorios y su equipo no reflejaba lo que yo veía que ellos eran, ¿no? Entonces, después de pasar varios años en el ámbito corporativo, dejé la corporación en un momento y cuando dejé la corporación hubo una médica que me dijo, Paz, quiero que vengas a trabajar conmigo. Yo dije, mira, me estoy yendo, justo me tomé un año sabático, ¿no? Me estaba yendo de viaje por todo el mundo. Tenía pasaje de ida, le digo, no sé cuándo vuelvo, no sé qué voy a hacer cuando vuelva. Y me dijo, no me importa, yo quiero que vos vengas a trabajar conmigo. Y así fue cuando volví, empecé a trabajar con ella y me di cuenta que de repente pequeñas cosas en las que trabajábamos tenían un impacto muy grande en su negocio, ¿no? Porque todo este tema que tiene que ver con el branding, con la comunicación, con el marketing, es algo que a los médicos en la facultad no se los enseñan. Así que así fue como empecé a trabajar en esto. ¿Y habías tenido previamente experiencias también con branding y trabajando con médicos? ¿O ahí fue el acercamiento en el laboratorio en el que estabas sobre este aspecto? Claro, yo en realidad había trabajado en marketing, en los departamentos de marketing de grandes marcas. Ok. Había trabajado en Arcor, había trabajado en L'Oreal. O sea, viví muy de cerca lo que es construir una marca, trabajando con agencias, con equipos creativos excelentes, de primer nivel. Y viví muy de cerca eso, cómo se construye una marca, cómo se vive una marca, cómo se crea una cultura. Y después cuando pasé al laboratorio, empecé a trabajar con médicos, vi que todo eso faltaba en el ámbito médico. Dije, como todo eso que se trabaja en cualquier marca, no se trabaja en salud. Y desde que arrancaste en aquel momento hasta ahora, ¿la visión del branding en medicina te cambió la percepción? ¿O desde que lo dijiste, me meto en esto, con esa primer médica, hasta ahora, viste algún cambio grande? ¿O qué le dirías a la Paz que estaba arrancando en ese momento? En realidad cambió todo porque no solamente cambió mi visión, sino que el mundo cambió. Claro, sí, es verdad. O sea, el branding era una cosa cuando yo empecé y hoy es otra cosa totalmente distinta. Antes el branding estaba como reservado solamente a las grandes marcas, a las que podían acceder a una pauta en televisión, en radio, en una revista. Hoy cualquier persona puede construir una marca sólida con un celular. Sí, a mí me había pasado una vez, no me pasó con medicina, pero sí con un abogado. Una vez estaba de vacaciones en Nueva York y vino un subte, una promoción de un abogado que decía este mes de los divorcios a un 30% menos su fee. Y fue como, en ese momento lo imaginé, dije, esto en Argentina sería totalmente imposible. O no sé si en Argentina, pero en Latinoamérica me lo imagino y en Argentina especialmente. Y ahora yo ya empiezo a ver de que este tema del branding con medicina, que hace un tiempo estaba muy mal visto, ya las generaciones, sobre todo las nuevas, ya se entienden que es parte necesaria. ¿Vos cómo lo ves eso? Eso fue otro de los grandes cambios. Cuando yo empecé, marketing era mala palabra en el ámbito de la salud. Para los médicos hablar de marketing era, no sé, era algo totalmente contrario a la ética. Las sociedades médicas sancionaban a los médicos que hacían algún tipo de publicidad. Se juntaban y decían, bueno, ¿cómo podemos sancionar a este médico? Los expulsaban de las sociedades, o sea, a ese nivel.
Y esto cambió muchísimo. Hoy las sociedades médicas me llaman a mí para entrenar a los médicos o para ofrecerles el servicio a sus socios de entrenamiento en todos estos temas. Así que yo me emociono realmente cuando me llaman de una sociedad de pediatría, de especialidades que vos decís son las más alejadas quizás del branding, que me llaman para ofrecer ese tipo de webinars, de conferencias. La verdad que me emociona porque es como que digo, es lo que los socios realmente necesitan, en definitiva. Y cuando empezás a tener los primeros acercamientos, sobre todo con médicos, que es, entiendo, con quienes más trabajás, ¿cuáles son las primeras cosas que detectás como en general nos pasa siempre estos, no sé, 3, 4, 5 cosas que notás en común? ¿Dónde ves que hay más oportunidades de mejora? Bien. Sí, yo trabajo exclusivamente con médicos, solamente no con médicos. Empresas, solamente con médicos y con empresas que están vinculadas a la salud. Por ahí ofrezco servicios a laboratorios, pero para sus clientes, ¿no? Bien. O sea que me enfoco 100% en los médicos. Y sí, la verdad que hace más de 15 años que hago esto y identifico un montón de patrones que se repiten, ¿no? Uno de los principales es el tema de ignorar la marca personal, ¿no? Es como que dejan que la marca se construya al azar, no hay un trabajo, no la trabajan de manera consciente, ¿no? Y muchos todavía siguen pensando que las habilidades técnicas son suficientes. No, ¿para qué voy a hacer eso si yo soy muy bueno en lo que hago? Y para mí ya las habilidades técnicas no son suficientes, son indispensables, pero no son suficientes para alcanzar el éxito. Y eso hay muchos médicos que todavía no lo ven. Y también porque bueno, por lo que te estuve investigando y viendo un poco lo que haces, sobre todo en un principio requiere que vos entiendas un poco más sobre, digamos, qué están haciendo, por qué y demás. ¿Ahí notás también alguna resistencia en incluso compartirte determinada información a veces? O el para qué querés saber todo esto si yo te contraté solo para que me hagas el branding como claro, concepto? Bueno, ¿lo ves es una súper buena pregunta eso, porque yo siempre cada vez que empiezo a trabajar en un consultorio, por más que me contraten para una X cosa, yo empiezo por un diagnóstico. Porque si no es como imposible ver dónde está el tema, o sea, por qué no estás creciendo. Porque por ahí piensan que lo que necesitan es una cosa, pero en realidad necesitan otra. Así que me parece que es súper, y esto es un término que los médicos entienden muy bien, el tema del diagnóstico, ¿no? Claro, sí. Es clave el diagnóstico, porque si no, si vos vas a hacer un tratamiento para una persona que en realidad tiene otra patología, no te va a servir. Entonces yo trabajo de la misma manera. Hago primero ese diagnóstico profundo y después sí armo una estrategia en base a ese diagnóstico. Pero ¿solés ver alguna resistencia a algún tipo de información en general? Porque de hecho a veces me pasa a mí, para los que no escuchan, trabajo en una empresa importamos y distribuimos productos médicos y muchas veces queremos ayudar de algún lado y a veces se guarda determinada información hasta que les explicamos queremos entender esto para saber cómo te podemos ayudar y no porque quiero sacar información. A veces cuesta y me imagino a veces este preconcepto de quiero que me ayudes, pero no te quiero contar mucho por el miedo de si se lo contás a otro, si usás esta información. Totalmente, ¿Pasa? sí. ¿Te pasa? Sí, pasa en el sentido que, obviamente, siempre una relación con un cliente mío se basa en la confianza, ¿no? Y yo ahora ya tengo más de 15 años en esto, entonces ya como que eso no es un tema. Por ahí al principio sí era más un tema porque los médicos me compartían todos sus números, sus bases de datos, sus proveedores, todo. Entonces al principio firmamos algún tipo de convenio de confidencialidad, etcétera. Hoy la verdad es que ya no es no es necesario eso porque ya tengo una trayectoria de muchos años y trabajo con un montón de médicos y yo siempre digo que es un mercado chico, es grande, pero a la vez es chico y todos nos conocemos. Es como que ya seguro que el médico que trabaja, ya que viene a trabajar conmigo, y ya tenemos gente en común, así que exacto, el médico que trabajó conmigo ya seguro que conoce a algún otro que ya ha trabajado. Entonces, bueno, también se basa mucho en la confianza. ¿Y notás también que esta necesidad de tener una marca personal está viniendo del propio médico o el titular de la clínica o a veces del su gente alrededor que dice acá le estamos fallando? ¿Cómo te suele pasar eso en general? No, yo creo que los médicos están viendo que el mundo está cambiando y que ellos siguen ejerciendo de la misma manera, entonces dicen, me estoy quedando afuera de algo. Cuando ven todo lo que sucede en las redes sociales, etcétera, es como que dicen, creo que de algo me estoy perdiendo. Y a veces me llaman y me dicen, no sé, quiero que me ayudes, pero ni siquiera saben decirme en qué o de qué manera. Pero de repente yo creo que sienten eso, como que hay algo que está pasando y que ellos no están preparados para eso. Entonces ahí es cuando me consultan.
Y también, bueno, habiéndote escuchado todas las entrevistas que hiciste, también comentabas en algún caso de que quizás hay médicos, sobre todo, de que quizás te plantean, bueno, quiero que me suba la marca personal, hablemos en 3 meses para ver cómo lo subiste y en el camino es bueno, solo no se hace. ¿Cómo notas que, sobre todo pensando en distintas generaciones que se van adaptando a esto de quizás de no hablar nunca ante una cámara o de hablar solamente, no sé, en congresos, hablando de un producto o de determinada experiencia, pasar a promocionar algo, hablarle al paciente? ¿Notas resistencias o Sí, cómo ves ese proceso? hay muchos médicos a los que les cuesta un montón eso de enfrentarse a la cámara y hablar. Les cuesta muchísimo, hay muchas barreras y el principal miedo es a sentirse juzgados, ¿no? Y le tienen mucho más miedo a sentirse juzgados por sus propios colegas Te iba a preguntar eso. que por el paciente. O sea, tienen mucho más miedo a qué van a decir los colegas. O si yo hablo esto de algo de manera tan simple, los colegas van a pensar que yo no sé. O sea, el tema de sentirse juzgados por otros colegas es como el miedo más grande que tienen. Y obviamente ponerse frente a una cámara genera resistencia y sobre todo porque ellos se comparan con personas que quizás hace mucho tiempo lo hacen, ¿no? Entonces yo siempre digo, vos tenés que ir a ver de esas personas con las que vos te estás comparando, andá a los primeros videos que grabaron y te sorprendés. Cuando los mirás pues decís, wow, está como yo ahora, ¿no? Lo que pasa que, bueno, yo creo que es una habilidad que como cualquier habilidad se entrena. Sí, sí. No, y eso es verdad que, de hecho, bueno, hasta te puedo decir, estos primeros podcasts al principio costaban bastante y ahora no es que fluyen, pero ya tienen el ritmo. Y bueno, y a veces también, sobre todo yo creo con las generaciones quizás que ya están en otra etapa y que no nacieron con esto de sacarse la fotito mientras estaban comiendo o el video. Ahora como que somos todos medio actores o ponemos mucho más la cara, me parece. Claro. Antes, hace no sé, 15 años. No existía eso. No, si hablamos de, no sé, algún médico está grabando un video con la mano apoyándose a 10 centímetros de la cara o a 20 centímetros, hablando de una cirugía o algo nuevo, era totalmente impensado. Total. Y hoy a veces veo médicos que en su momento corrían totalmente ante esto, ya siendo parte de, porque también termina pasando de que quizás ven, de que hay pacientes que van y que quizás les refieren de médicos que tienen 20 años menos de trayectoria, pero lo que les llegó es lo que vieron. Y lo que vieron es quizás al médico que recién arranca haciendo algo. Y cuando hemos hablado de esto de, bueno, el paciente lo que ve es lo que pasa y lo que no ve no sabe que existe, cuesta mucho. ¿Eso has tenido ese tipo de charlas con clientes tuyos? Sí, muchísimos llegan muy preocupados, ¿no? Por estos médicos jóvenes Nuevos, claro. que quizás no tienen experiencia, no tienen trayectoria, pero la rompen en las redes sociales y de repente captan esos pacientes que ellos quieren y la rompen y les va bárbaro, ¿no? Y les están como robando mercado. Entonces ahí se preocupan y bueno, empiezan a meterse con todos estos temas, pero yo siempre digo que si tu primer video te gusta y te parece espectacular, lo hiciste demasiado tarde, porque siempre al principio uno se ve horrible y dice, uy, no, qué vergüenza, qué papelón, cómo voy a subir esto, pero yo digo, hay que hacerlo igual. Y me dicen, no, pero ¿para qué lo voy a subir si no tengo tengo 30 seguidores? No importa, yo ahí siempre pongo el ejemplo de un DJ. Un DJ en una fiesta, vos lo ves cuando empieza la fiesta, no hay nadie en la pista y está con toda la actitud y nada, bailando y pasando música como si estuviera lleno de gente. Y así como después se llena y se arma la fiesta. O sea, vos tenés que hablarle a tu público como si hubiese millones de pacientes escuchándote para que, bueno, después puedas tenerlos. Pero si no, es como que nunca empezás. ¿Y en qué momento pensás que el médico debería empezar a desarrollar su marca personal? ¿En qué instancia de su carrera? Cuanto antes. O sea, cuanto antes empiecen, mejor. Es difícil, a veces al médico le cuesta invertir en lo que es la marca personal y yo siempre digo que no están solos, que en general a todas las marcas les cuesta invertir en branding porque los resultados no se ven a corto plazo. O sea, el resultado de un trabajo de branding se ve en el largo plazo y son muy pocos los que juegan el juego de largo plazo. Entonces están más en lo que te genere ingresos rápido que en ese juego a largo plazo. ¿Y qué elementos tiene que tener la marca personal? ¿Cómo hago para que la marca personal yo la vea y diga, esta es mía y no, esta es la marca que me pusieron? Y que yo tengo que fingir ser la marca que tengo. ¿Cómo se maneja eso? Bueno, la autenticidad es clave. En lo que es la marca personal, la autenticidad es uno de los valores fundamentales. Si no hay autenticidad, no hay nada.
lo mejor que te puede pasar es que un paciente, para un médico, lo mejor que le puede pasar es que el paciente vaya al consultorio y diga, ay, sos igual que como te veo en las redes. Porque si ellos ven una cosa en las redes y llegan al consultorio y perciben otra, eso hace ruido. Incluso pasa que hay muchos médicos a los que les cuesta la parte comercial vender y quizás por eso tienen precios bajos. Entonces, cuando vos, tu currículum dicen que sos especialista, experto, con años de experiencia y tu precio es el de un principiante, también eso genera ruido. Y eso es algo que el médico quizás no se da cuenta tampoco, ¿no? Entonces, para mí la clave en la marca personal es la autenticidad y la coherencia. O sea, todo tiene que ser coherente y consistente para no generar esos ruidos en el paciente. Y estimo que a veces debe llevar tiempo lograr entender cuál es tu autenticidad. O sea, qué es lo que te hace único. Porque de entrada, yo estimo que más o menos todos deben decir lo mismo. A ver, nos pasa a nosotros. ¿Cuál es tu propósito? No sé, generar más ventas. Bueno, sí, ok, pero ¿cómo? Claro. ¿Cómo llegamos a eso? Eso también lo trabajás, el tema de la autenticidad y entender que sos más allá de muchas cirugías o muchos procedimientos. A mí me encanta ver el proceso de branding como un proceso de autodescubrimiento o como una terapia, ¿no? Porque para mí no se trata de inventar una marca, se trata de descubrir eso, quién sos vos, qué es lo que te diferencia. A los médicos muchas veces les cuesta ver qué es lo que los diferencia. Les es más fácil ver qué diferencia a otros médicos, ¿no? Pero de repente verse a ellos mismos les cuesta y dicen, no tengo nada que me haga diferente. Y la realidad es que todos tenemos algo que nos hace diferentes. Tenemos una manera única en la que llegamos a donde estamos, un recorrido único, una historia única, obstáculos que tuvimos que sortear, puntos de inflexión en nuestra vida que nos marcaron, mentores que nos marcaron y que hicieron la diferencia. Entonces, con todo eso, la idea es como hacer un proceso de profundo de pensar, de reflexión, para después con todo eso empezar a armar como ese personaje, que yo a veces cuando digo personaje suena a que es algo inventado, ¿no? Pero no, es quién sos vos y empezar a comunicarlo, ¿no? Empezar a comunicar y transmitir tu historia. Y también yo muchas veces hablo con muchos médicos, sobre todo oftalmólogos, de esto, y hay un porcentaje, no digo súper amplio, pero amplio sí me animo a decirlo, que me dicen, sí, pero poner la cara. No me gusta poner la cara. La clínica se llama Clínica de Ojos Matías, pero yo no quiero poner la cara. Sí. ¿Cómo lo ves? ¿Deberíamos poner la cara? Sí, ¿sabés qué? ¿Qué importancia tiene eso? Pasa un montón eso. Tengo un montón de médicos que me dicen, mira, quiero contratar una agencia de marketing digital que se ocupe de las redes, del marketing digital, de mi marca, y yo no quiero ni aparecer, no quiero ni ocuparme. Y yo digo, no sirve. O sea, la realidad es que si vos, o sea, tu consultorio tiene tu nombre, porque si es una institución, después, ahora, si querés, hablamos un poco de eso, de cómo es cuando hay una institución atrás. Pero si estamos hablando de tu consultorio, vos tenés que aparecer. Porque las personas le compran a personas. Las personas conectan con personas. Entonces, si no te ven a vos, no van a conectar. Y hoy realmente las personas están dispuestas a pagar más por vincularse con marcas que valoran lo que ellas valoran, por marcas en las que se sienten reflejados, que reflejan sus valores. Y respecto, más allá de la cara, lo que decimos, la comunicación y las palabras que expresamos y el mensaje que damos, ¿qué valor le das porque yo puedo comunicar una cosa de 25 formas distintas? ¿Qué valor le das a elegir una de esas 25 y no la que más rápido salga? Y para mí es clave, y no hay una fórmula mágica en cuanto a eso, cuál de las 25 es la que funciona, sino que cada uno tiene que ir probando. Esto es un trabajo que es de todos los días, ¿no? Probar, y la idea es decir eso mismo de 25 veces distintas y ver, bueno, cuál conectó más con tu público. Porque de hecho pasa eso, hay muchos médicos que uno de los errores que cometen también es que copian, ¿no? Copian guiones, copian estrategias y quizás para su audiencia eso no conecta y no tiene ningún tipo de resultado. Entonces, súper importante, cada cosa que vos haces, medir el impacto que tiene y empezar a darte cuenta voz a vos qué cosas te funcionan. Y en tu experiencia con las redes sociales, con todas las que hay distintas, ¿dónde sugerís en general hacer hincapié? Bien, es una muy buena pregunta. Yo creo que hoy tus resultados van a estar atados al alcance que vos tengas. Y en cuantas más redes estás, más alcance vas a tener. Pero yo siempre sugiero empezar por una red y dominarla
y después pasar a las otras. Por ahí, antes de pasar, ok. Sí, por ahí si estás presente en muchas redes a la vez desde que empezás, es como que no llegás a tener buenos resultados en ninguna y no llegás como a poder apoyarte en ninguna en particular. Entonces yo primero sugiero empezar con una red, dominarla y después empezar a abrirte al resto, porque de hecho una de las cosas que yo recomiendo es no depender solamente de una fuente de tráfico, ¿no? Hay que depender de varias. Y también la red depende del momento del paciente. Todos habrán escuchado hablar de los embudos de venta, ¿no? Que tienen distintas partes. Entonces, por ejemplo, hay redes sociales que son mejores para la parte de atracción, que es la parte de arriba del funnel, que se llama top of the funnel. No sé, Instagram, TikTok, por ahí para un público más joven, los shorts de YouTube, son buenos para esa parte. Después para la parte del middle of the funnel, la parte del medio, hay otras redes. Por eso ahí lo que busca el paciente es lo que se llama nutrición. Hay que nutrir esos contactos, ¿no? Los que atrajiste, después tenés que nutrirlos para generar esa relación con ellos para que después se conviertan. Y para la nutrición, las redes que mejor funcionan son YouTube, los podcasts e incluso el mailing, que el mailing también es algo que la gente en general tiene como olvidado, como piensa que ya pasó de moda y que no sirve, y es una de las herramientas más importantes que tenemos para... Te iba a preguntar, porque también marca. escuché algo que habías comentado hace un tiempito del mail que a veces consideramos spam. Exacto. ¿Es que sos team a favor o 100%, team en contra? ¿A favor? 100% a favor. Me parece que es una herramienta súper económica y que puede generar una conexión muy grande con tu audiencia. Yo, por ejemplo, todos los sábados mando un mailing y muchos médicos me contestan diciendo los sábados estoy esperando que llegue tu mail, y para sentarse y tomarse ese momento de reflexión. Y ya, aunque no te lean, incluso ya generaste un contacto. Estuviste presente en la mente de ese paciente, o en mi caso de ese médico, y eso vale un montón. Hoy fíjate que está estudiado que la gente, antes de generar una compra, estudia o investiga durante 7 horas en 11 puntos de contacto diferentes, en 4 medios diferentes. O sea que cuanto más tiempo vos acapares de todo eso, más probabilidades hay de que te elijan a vos. Sí, interesante. Y del lado que vos tenés también experiencia con pacientes y ya habiendo hecho muchas mediciones y habiendo trabajado incluso en muchas subespecialidades médicas, ¿dónde ves que el paciente pica más? ¿Por qué lado es el que en general decís arranquen por acá? Si no hicieron nada, es por este lado. Es por poner el foco no en el tratamiento, no en la técnica, sino en la transformación. O sea, ¿qué impacto va a tener eso que vos estás comunicando en la vida del día a día del paciente? ¿No? Yo veo que muchos médicos hablan desde lo técnico, hablan de tecnologías, de productos, y en realidad al paciente eso no le importa. No le importa el cómo. Lo que le importa es cómo lo llevas de un punto A en el que está, en el que siente un dolor que no necesariamente tiene que ser físico, y cómo lo llevas al punto B, que es a donde él quiere estar. Sí, bueno, era una de las preguntas que te iba a hacer, pero a veces nos ocurre, yo, sobre todo en mi Instagram, son 95% médicos y clínicas y eso, y hay veces que noto de que en la misma cuenta apuntan a colegas y a pacientes. Y hay veces que quizás compré el nuevo mega super equipo tal que hace magia, al paciente en general no tengo idea ni qué es, con que no me duela yo estoy, pero a veces lo que queremos más que nada es a sus colegas decir, ahora yo estoy un pasito más adelante. ¿Cómo lo ves esto de tener una cuenta con dos públicos distintos? Bueno, es un tema ese. La realidad es que una de las cosas que yo recomiendo cuando empezás a trabajar en branding es quién es tu audiencia, a quién te dirigís, a quién le vas a hablar. Porque sí, es totalmente distinto lo que le puede importar a un médico que lo que le importa a tus pacientes. Y eso yo lo veo un montón, que comunican al paciente, pero como si fuera un médico. O te quieren comunicar al médico, pero tienen los pacientes. Entonces, eso no es una buena estrategia. O sea, yo creo que en esos casos hay como que dividir. 2 cuentas. Y en todo caso hacer 2 cuentas distintas. Una en la que le hables... Pues si no, ¿qué pasa? Cuando vos querés ser todo para todo el mundo o hablarle a todo el mundo, al final no le estás hablando a nadie. O sea, la mayoría no se siente identificada la mayor parte del tiempo. Entonces, y esto pasa incluso con los que se enfocan solamente en pacientes. Porque yo digo, bueno, ¿quién es tu paciente ideal? Y me dicen, un oftalmólogo. Hombres y mujeres de entre 20 y 60 años.
es un Claro. target demasiado amplio. Entonces, lo que una persona, una mujer de 20 piensa, siente y necesita no tiene nada que ver con lo que piensa, siente y necesita un hombre de 60. Entonces, tenés que elegir. Y esto es algo que en general genera mucho miedo, ¿no? Porque dicen, voy a perder oportunidades de negocio. Si le hablo solamente al hombre de 60, pierdo oportunidades de negocio. Y la realidad es que no es así. Y enfocarte en un nicho de mercado tampoco quiere decir que vas a tener solamente al hombre de 60, ¿no? Sino que van a llegar por ahí, pero después podés armar como una escalera de valor y ofrecer otros servicios. E igual otras personas de otras edades y por otros tratamientos van a resonar con tu mensaje, con tus valores y también te van a llegar. Y en las clínicas que hacen, que recién comentabas hace unos minutos, las que son multiespecialidad, ¿cómo manejan esto? Porque por un lado decís, yo quiero mostrar lo que más trabajamos y por otro lado quiero que le repunte esta su especialidad y no quiero que se caiga esto. ¿Cómo se hacen esos casos? En las clínicas, vos me estás hablando tipo un sanatorio, poner. Sí, o a veces clínicas que trabajan con nosotros, por ejemplo, de que quizás atienden retina, catarata, cirugía Bueno, refractiva, dentro de glaucoma. oftalmología, pero esto es oftalmología. Por ejemplo, sí, oftalmología, Claro. pero que esto, capaz, tienen una subespecialidad muy fuerte, quirúrgica, pero también tienen otras, siendo que en general siempre traccionan principalmente una, dos, tres en algún caso, pero quieren trabajar con otras. ¿Cómo se hace como para comentar todo sin también tirar para todos lados y que Claro, quede para la mí nada? es como las redes sociales, ¿viste? Yo te dije, primero domina una y después andá expandiéndote al resto. Yo lo que sugiero es empezar por una especialidad, por algo, por un tratamiento, una cirugía o lo que sea. Enfocate en eso, hacerte muy fuerte en eso y después sí, una vez que ya sos autoridad en eso, tenés un posicionamiento sólido en eso, empezá a expandirte y a hablar de otras. Pero por ahí hablar un poco de todo al final es como que nadie se siente identificado y es más difícil diferenciarte en algo, ¿no? Entonces yo lo que sugiero es eso, empezar, ser fuerte en algo y después a partir de ahí construir. Y en las clínicas que quizás son, te doy un ejemplo que también nos pasa, no sé, 3 socios, 4 socios en las que estamos más o menos en situaciones similares y si apareces mucho vos y yo también quiero aparecer, porque esto es de todos. ¿Eso cómo se resuelve? Yo creo que ojalá que ese sea el problema, porque en general ninguno Al quiere revés, aparecer. ¿quién deja? Todos un paso para atrás. Nadie quiere aparecer. Pero sí, yo creo que siempre suma. O sea, el aporte de cada uno de los socios. Y de hecho, conozco sociedades en las que directamente hay un socio que es como la cara visible cara, ok. y el otro ni aparece. Siempre tiene que haber un acuerdo, obviamente. Pero me parece que nunca, no debería ser un problema. O sea, en todo caso, si yo soy el socio que más quiero aparecer y el otro me dice algo, digo, aparece vos también. Porque está bueno. O sea, si los dos aparecemos más, mejor. Y si vos no querés aparecer tanto y yo sí, también va a sumar que yo aparezca más. Así que no debería ser un problema eso. Después otra cosa también que cuando hago como un consultorio, cuando hablo también de esto con muchos médicos, otra cosa que me dicen es, pero si suben 300 médicos 25 reels por día y en el camino compito con los streams de los streams que están dando vuelta de cualquier tema, más los videos de YouTube, más millones de contenidos, los diarios, etcétera, etcétera. Y está esto de, voy a hacer algo que no lo va a ver nadie y al final es tiempo perdido. Si yo con lo que como estoy, me va más o menos bien. ¿Cómo manejas ese tipo de situaciones? Que estimo que te deben pasar un poco de qué hago. Si está todo subido, ya está todo hecho. Totalmente. Y te digo que ese es uno de los peores enemigos. Si siempre lo hice así, más o menos me va bien. Porque yo siempre digo, que te vaya bien hoy, no quiere decir que te vaya a ir bien para siempre. Yo siempre digo, miralo a Blockbuster. Blockbuster era líder absoluto. Hemos alquilado en Blockbuster. En alquiler de películas y cuando apareció Netflix no supo darle la importancia que tenía y dijo, no, ¿para qué voy a cambiar si a mí así me va bien? Y desapareció. O sea, si desapareció Blockbuster, imagínate que cualquier médico puede desaparecer también. Entonces, yo creo que la comodidad del, no, ¿para qué lo voy a hacer si a mí me va bien? O si yo soy buen médico, entonces con eso ya alcanza, es el peor enemigo del progreso de los médicos. Y hasta creo que muchos eran muy jóvenes, pero había que rebobinar los videos para poder entregarlos y no te lo cobraban extra. Ay, te olvidás de devolverlo y era un drama. Sí, devolverlo te salía más fácil comprar un cine y listo. Pero respecto a esto de cómo hacer algo único y decir esto de... Bueno, estimo que también tiene un poco que ver con la esencia de buscar... Claro, cómo captar la atención. La verdad es que hoy el bien... más valioso que todos tenemos es la atención y competís por la atención, como decís vos. O sea, no competís solamente contra otros médicos, sino competís con el diario, con el entretenimiento, con un montón de cosas. Entonces,
yo creo que hay que empezar a eso, a ver cómo haces vos para captar la atención de tus potenciales pacientes. Y eso se logra, yo siempre digo que hay que empezar a generar contenido como un poco más consciente, no hablar de cualquier cosa en cualquier momento, sino empezar a pensar, bueno, a ver, ¿a quién quiero atraer? ¿Cómo quiero que se sienta? ¿Y qué le puedo decir para que me escuche? ¿No? Porque yo creo que hay que empezar a trabajar como con guiones, que guión no es seguir el texto tal cual, vos lo escribiste, no. Pero por lo menos tenés que decir, bueno, ¿cómo voy a abrir ese reel que voy a grabar? Porque el 80% del tiempo que vos le dedicás a eso, a crear un reel, tendría que estar en cómo lo abrís. Porque los primeros 3 segundos son determinantes, porque son los que hacen que la gente te siga viendo o scrollee. Entonces, claro. Ahí yo creo que hay que volverse muy bueno generando hooks o ganchos. Y después con el tema de ya sea las respuestas de los comentarios o los mensajes privados, porque también, o muchas cosas de las que escucho, después hay que seguirlo esto. Total. Y a mí me da fiaca. Y no le quiero pasar la clave al community manager, Ay, al me mejor pasa un escenario, montón. o a mi primo, o a quien vos sugieras pase en tu grupo de gente. ¿Qué sugerís con eso? Eso es una de las principales limitaciones y me pasa incluso con médicos muy bien posicionados que tienen trabajo, una marca personal súper sólida y estamos limitados por eso. Porque dicen, no, pero no le quiero pasar la clave a la secretaria o no quiero que nadie acceda. Y claro, no puedes responder. O muchos, otro error grande es invierten mucho, quizás invierten en pauta y después nunca responden las consultas. Entonces, Lo he visto. Capaz 100 comentarios de me interesa, algo así, y dice hace 3 semanas. Y nadie les respondió. Entonces, Sí. no tiene ningún sentido invertir si después no vas a responder. Y hay muchos que incluso se enojan, ¿no? Porque dicen, cuando me preguntan el precio, me preguntan el precio, yo me enojo y digo, no, si quieres saber nada más que el precio, ni le contesto. Entonces digo, pero entonces no entres en el juego de las redes sociales, porque el juego de las redes sociales es así. Y vos tenés que saber también que de cada 100 mensajes que vos respondés, 3 te agendan turno. O sea, y eso lo tenés que saber porque si no empiezan con, no, la campaña no funcionó, porque tiene una expectativa diferente a lo que es la realidad. O sea, un lead frío, yo siempre digo que pretender que un paciente te compre porque te vio en un anuncio es lo mismo que pretender casarte con alguien en la primera cita. Es imposible. O sea, vos tenés que construir una relación, un vínculo con ese paciente. Entonces, ese videíto, ese info precio que te piden es lo primero, pero después te van a seguir durante un montón de tiempo, te van a investigar un montón de tiempo y después recién se van a decidir y van a ir a verte y van a contratar una cirugía con vos. O sea, ¿estás a favor de mandar precios por mensaje privado? O consultas. Esa es una re buena pregunta también. Y surge un montón, ¿no? Me dicen, ¿pasamos precios? ¿No pasamos precios? No, yo no paso precios, yo sí paso. E incluso te lo dicen de esa manera, ¿no? Porque vos mandás yo hago mucho mystery shopper, entonces mando preguntas. Y muchos dicen, no pasamos precios por Instagram. Eso es súper antipático. O sea, que tu primer contacto con un potencial paciente vos le digas un no, la palabra no como primera respuesta, es antipático. Sí, te tira un poco Me para pasa atrás. con el WhatsApp también. Vos mandás un mensajito de WhatsApp a una clínica y te ponen no mandar mensajes de audio. Lee atentamente. Como si fueras, viste, medio tonto y ya te ponen, Me por ha favor, pasado. leer atentamente. Ya eso me parece súper antipático. Y digo, wow, si ese es el primer contacto que un paciente tiene con vos, ya te choca, ¿viste? Y ya empezás a dudar. Entonces, para mí, esto que volvemos a lo que me preguntaste antes de las palabras, o sea, es súper importante. Los médicos muchas veces delegan en la secretaria, bueno, responder los mensajes sin un protocolo, y ahí es donde aparecen estas respuestas, ¿no? Entonces, cada palabra comunica. E incluso los silencios, el que no te respondan en 2 semanas también comunica. Sí, me hiciste acordar, no voy a mencionar el nombre, un profesional de la salud al que voy cada tanto, me pasa que tiene una cuenta de todo perfecta, hermosa. Le encontró la vuelta. Quien toma los turnos es un familiar que tiene, grande, que lo tiene el trabajo para darle una mano, ayuda. Y con la confianza que le tengo, le dije... Acá tenés todo lo que decís, en el primer mensaje se cae porque era justamente esto que decís. No audios, no esto. Si no está la reserva, se cancela el turno automáticamente. Era todas las letras chicas y termina siendo quizás molesto. Claro. Quizás... Exacto, el paciente siente que le está haciendo un favor y no puede ser. Y esa es otra de las principales limitaciones. Siempre contratar gente de confianza, el conocido, y no le da una mano, o subestimar, ¿no? Por ahí dicen, no, cualquiera puede dar turnos, contrata una secretaria cualquiera. Y no, es un rol clave, es fundamental. O sea, esa persona es tu reflejo, es el primer
punto de contacto de tu paciente con vos. O sea, y de eso depende, es la primera impresión que tiene el paciente tuya. Y ahí ya sacaste un tema también interesante, tema bots. Porque también, desde el lado de la empresa en la que trabajo, yo en su momento dije bot. El mundo va por ahí. Y después, sin haberlo implementado y simplemente quedando en ideas, después nos pasó que hablando con médicos nos decían, no, yo si no hablo con un humano, a mí por más que sea el mejor bot, no. Si bien hay distintas tecnologías de bot y hay, digamos, está el marca A si es para esto, B si es para el otro, y algunos el que son te un poco habla, más... que pensás que estás hablando con un humano. Exactamente. ¿Cómo lo ves eso? Al menos en Argentina o donde estés trabajando, ¿cómo lo ves? Es una re buena pregunta, pues me la preguntan un montón. Yo creo que no es chatbot sí o chatbot no, sino integrarlos, ¿no? Y usarlos de manera inteligente. Yo creo que los chatbots son muy útiles para filtrar, para hacer ese primer filtro, ¿no? Porque por pensar que a vos, de todas las personas que te contactan o te piden precio o información, quizás un porcentaje chico es el que realmente es tu paciente ideal, al que vos le querés vender y que te puede comprar. Entonces, para ese primer filtro me parece que son útiles los chatbots, pero después está bueno el trato humano, es algo que ningún chatbot va a poder reemplazar nunca, ¿no? Entonces, también tiene que ver con la velocidad que vos tengas para responder. Si vos ya con un humano podés responder en el momento las consultas de tus pacientes y de una buena manera, perfecto, ni uses un chatbot. Ahora, si vas a tener mensajes, o sea, es mucho mejor que responda un chatbot a que te responda alguien 3 semanas después o que ni te respondan. Entonces, sí. También depende mucho de eso, de qué capacidad tenemos para responder. Esto hay estadísticas, o sea, está probado que si vos respondés dentro del minuto en el que se hizo la consulta, la probabilidad de agendar un turno, o sea, se multiplica por 4 la cantidad de turnos que vos agendás. Y que si vos respondés ya después de los 5 minutos, cae la probabilidad de que agendes el turno en un 80%. Como RCP casi. Te va bajando la probabilidad. Exacto. A medida que cada minuto cuenta. O sea, un minuto más que vos te demorás, son un montón de pacientes que vos te perdés de agendar. Está comprobado que la gente tiene mucho interés en un periodo muy corto de tiempo, entonces vos tenés que poder captarla ahí. Y de hecho también pasa mucho con las consultas fuera del horario laboral o los fines de semana. La realidad es que esos son los momentos no que la gente más... fuera del horario laboral. Claro, esos son los momentos en los que la gente más consulta, porque es cuando tiene tiempo y no está trabajando, y son muy pocos los que pueden capitalizar y captar al paciente en ese momento. Ahí yo, del lado del paciente, para mí, de hecho, hoy por hoy busco médicos que tengan turnos online que yo pueda poner el turno. Totalmente. Porque en general mi momento de ordenarme es el domingo a la mañana, viernes a las 11 de la noche. Yo llamar por teléfono, o sea, imposible. O sea, y es muy difícil si no tenés un turnero. El sacar un turno por WhatsApp, si vos no podés elegirlo directamente, te puede llevar 2 días. Pues imagínate que vos le decís, puedo nada más que los lunes o los miércoles por la tarde. A las 2 podés, no. Y hasta que te contestan, todo eso va con delay, ¿no? Porque hasta que te contesta pasan media hora, 1 hora, vos justo entraste en una reunión, le contestaste 2 horas después y por ahí te lleva días agendar un turno. Me ha pasado ya tomaron ese turno. Y es como... Y cuando llegaste ya te lo agendaron. Sí. Sí. No, y además en general esto de que muchas veces en general el paciente si va al médico es porque algo está mal. No es que va para algo mejor, no es una agencia de turismo en general de que uno dice quiero disfrutar. En general hay una dolencia, hay una molestia, hay algo que lleva a eso, y a veces yo creo que desde el lado del paciente, esos segundos que digo, ok, voy al médico, si no me lo resuelven rápido, a mí esas ganas se me bajan inmediatamente y después lo reemplacé con otro problema, o quizás mi cabeza de alguna manera quiso esquivar ya el tema y hasta que no me duela o no tenga una afección más grave, lo que sea, voy a intentar esquivar ir al médico. Total. ¿Sabés qué es lo peor? Que ese paciente en general no está mandándole el mensaje a un solo médico. Y ahí no gana el mejor. Gana el que más rápido responde. Sí, sin dudas. Y opiniones de Google, ¿cómo pensás en manejarlo? También muchas veces, te cuento, cuando yo quizás voy a una clínica a atenderlo o a oír o va alguien de nuestro equipo comercial, yo suelo decir, mirá las referencias de Google. Total. En general, suelen ser entre malas para abajo, porque en general los pocos que escriben son los enojados. Exacto. Y dicen, fui a ver a la doctora Paz. Estuve esperando 3 horas. No me atendieron, la secretaria no me recibió bien y eso. Pero quizás
puede ser que o sea, efectivamente sea todo así, o quizás es uno de los 150 pacientes que se fue mal. ¿Cómo manejar eso? Claro, es lo que vos decís. Yo siempre digo que es súper importante buscar esos testimonios y esas reseñas, porque si vos no las pedís, el único que se toma el trabajo de escribirte es el que tuvo una mala experiencia. Entonces ahí cuando justo todas tus reseñas son negativas. Y el universo que hay es... Exacto, y por ahí fueron, no sé, 5 pacientes de 5.000 y no importa, son los únicos que hay. Entonces, claro, yo leo las 5 esas las que están ahí. Exacto, entonces es súper importante pedir esas reseñas sistemáticamente a todos los pacientes que vos ves que tuvieron una buena experiencia, porque si no, las únicas reseñas que vas a tener son las negativas. Y entre tanto que hay que hacer, y desde, digamos, los líderes de las clínicas o los consultorios tienen que no solo ver esto, sino atender a los pacientes, comprar, pagar, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Qué peso le tienen que dar a todo esto de la comunicación sin volverse totalmente viciados de que si no tuve 3 likes durante el día de hoy, este número me está bajando y no me sirve? ¿Cómo mantener ese equilibrio entre manejar todo esto sin que solamente estén abocados a la parte de comunicación? ¿Cómo se logra un balance? Yo creo que ahí lo importante es como conectar con el propósito de todo esto, ¿no? Porque yo creo que el propósito de tener una marca sólida es poder impactar a más personas, tener un impacto positivo en más pacientes. Entonces, como no perder de vista que se trata de eso, no del like o de cuántos me vieron o cuántos followers tengo, que de hecho muchas son métricas vanidosas, ¿no? Métricas del ego. La cantidad de seguidores que vos tenés en realidad en sí no dice nada, pero bueno, a los médicos les encanta tener un montón de seguidores. Entonces, para mí es eso, no perder de vista el fin último, ¿no? Que es ayudar al paciente a impactar en la vida de más personas. Y en el caso, como te comentaba hace unos minutos, quizás del médico o los médicos que trabajan para una clínica, una institución y demás, es cómo separar quizás el branding de la clínica al personal. ¿En qué momento, digamos, cómo abarcar los dos sin meterle solamente peso a uno o al otro? ¿Cómo se maneja eso? Es una súper buena pregunta. Yo creo que no es una o la otra, sino los dos. Yo creo que las dos se tienen que trabajar y las dos se potencian. Incluso cuando hay más de un socio, este ejemplo ya lo estuvimos conversando, ¿no? Suponete que hay 3 socios en una clínica. Está bueno que haya lo que es una red social, una comunicación por parte de la clínica, y después cada uno también siga construyendo su marca personal. Fíjate que hoy las grandes marcas hacen eso también. No está solamente la red social de la marca, sino también de las personas de esa marca. No sé, Elon Musk con Tesla o Mosseri de Instagram. Es como que ellos también se posicionan la red y por otro lado la marca y a la persona. Y ¿es posible armar una marca, siendo lo que decías recién, armar una marca personal sin que esté atada a la clínica? ¿Tendrían que tener una sinergia ahí? ¿Cómo lo ves? Porque también estimo, según las personalidades que tengan, quizás algunas son más afines o no al branding que tiene la clínica, entonces quizás algún médico puede estar un poco más cercano a eso, ¿no? ¿Cómo se maneja también? Yo supongo que si un médico trabaja en una institución, tiene que ser afín a los valores de la institución, porque si no ahí ya partimos de que hay un problema de base, y la institución debería compartir los valores de ese médico, pues si no, no debería contratarlo. Entonces yo creo que ese match ya es como algo indispensable que tiene que estar. Entonces no debería haber una contraposición entre lo que comunica la institución y lo que comunica el médico, si las cosas están bien hechas. Y cuando es, vamos a decir, la clínica de ojos Paz Martorell, sí. Y algún día la doctora Martorell dice, yo me quiero empezar a correr de esto, no sé, ya tengo X años, necesito correrme, pero está todo basado en mi nombre. Bien. Y cuando viene un paciente me quiere ver a mí y no a mi equipo. Eso es algo que pasa un montón. Sí, y el tema de me quiero correr, sí. Pero como el del Padrino 3, me quiero correr pero me absorbe, me llaman. Sí, igual, ¿sabes qué? Muchas veces es el paciente que quiere atenderse con él y muchas veces es el médico que no quiere soltar. Eso lo veo un montón. Le cuesta al médico soltar y por eso es como que deriva, pero hasta ahí, y el primer paciente que le dice, ay no, pero yo me quiero atender con vos, dicen, ¿ves? Se quieren atender conmigo, entonces listo, no puedo hacerlo. Y se quedan ahí. Y eso es como una trampa. Yo siempre digo que nuestro cerebro está programado para
protegernos, para hacernos ahorrar energía. Entonces, todo lo que implica un cambio, siempre va a tratar de mantenernos en el mismo lugar. Y siempre va a buscar justificar lo que pensamos. Si nosotros pensamos que no, todos los pacientes quieren atenderse conmigo, entonces no hay forma, el cerebro va a buscar ejemplos para que yo pueda justificar eso y diga, no, listo, no lo hago porque no se puede. Entonces, ahí lo que primero que tiene que haber es un convencimiento total y real de que ese médico realmente quiere correrse y quiere que sus pacientes empiecen... Sí. Claro, o sea, esto es lo que realmente quiero y tengo que actuar en consecuencia. Y por más que yo, está bien, por ahí perdés 1, 2 pacientes, 3 que se quieren atender sí o sí con vos tenés que ponerte muy firme. Yo siempre digo que el crecer muchas veces implica saber decir que no. Y eso también es algo que les cuesta bastante a los médicos, ¿no? Sí, y a todos nos todas las cuesta. personas. Todos nos queremos subir a todo lo que nos aman. A mí también me cuesta un montón. Y yo, de hecho, cuando vos tenés que tener muy en claro tu objetivo y tenés que saber decir que no a cosas que sabés que la otra persona necesita, sabés que son buenas incluso para tu negocio, pero por ahí no está alineada con tu objetivo. O sea, tenés que tener en cuenta ese objetivo, con esa visión, y ahí es donde vos querés llegar, y saber decir que no a lo que no está alineado con eso. Entonces, si tu objetivo es delegar y empezar a trasladar tu confianza a tu equipo, por más que un paciente te diga, no, entonces no me atiendo porque me quiero atender con vos no puedes decirle, bueno, ok, entonces te atiendo, que eso es lo que suelen hacer la mayoría. Es decirle, bueno, no, las cosas son así. Y también uno va educando al paciente. Esto lo veo un montón, ¿no? Ya hay veces que el médico me dice, no, pero tengo controles, cirugía, todo mezclado, es un lío. Le digo, bueno, hagamos un día para controles, un día para cirugía. Me dice, no, pero los pacientes no pueden. Si no pueden venir ese día, le digo, bueno, entonces ese no es tu paciente ideal. Y por ahí perdés a algún paciente. Pero después, si vos estás organizado, o sea, los pacientes que resuenen con tu mensaje van a ir y se van a adaptar. O sea, la idea es que los pacientes se adapten a vos y no vos a cada uno de tus pacientes. Si no, es muy difícil tener una estrategia. Y si abrieras hoy una clínica tuya de medicina, ¿le pondrías tu nombre? No digo por tu nombre, sino el concepto de pongo mi nombre en el proyecto. ¿Cómo lo...? Yo creo que las marcas personales están teniendo cada vez más peso. Okay. Y creo que es mucho más fácil empezar con una marca personal. Después tenés otros desafíos, que es esto, por ejemplo, cuando está todo asociado a tu nombre y vos querés correrte, ¿no? Pero yo creo que se puede hacer como esa transición y puedes tener una clínica con un nombre, una marca personal, y que haya otros profesionales y que tengan el mismo prestigio y la confianza, porque se supo trasladar justamente el posicionamiento de esa marca a la cultura de la institución. Así que yo creo que avanzaría con una marca personal. Bien, está bien. Pensé igual, que... ojo, no hay una cosa que esté bien o mal. Yo creo que hay caminos que son quizás más fáciles y otros más complejos. Y lo que sí te digo es que si estás hablando de una institución, igual tiene que haber personas. O sea, vos tenés que mostrar personas. O sea, no puedes mostrar solamente lo que es la institución. Porque, como te decía antes, ¿no? Las personas conectan con personas. Entonces, sí o sí tiene que haber como una cara, o una o varias. No tiene que ser una sola, que por ahí tenés el riesgo de la persona clave, ¿no? Cuando vos dependés de una persona que encima no es dueña, ponele. Pero sí es importante esto de los valores humanos, humanizar las marcas. ¿Y qué rol le ves al equipo de trabajo en el desarrollo de la marca personal del líder o normalmente el que lo maneja? ¿Cómo ves esa clave, dinámica? Es fundamental. O sea, son una parte fundamental de la marca personal, el equipo. Y es como decíamos antes, tenés que verte reflejado en tu equipo. Y ahí también sirve mucho... Por eso es tan importante el proceso de selección, que esto también yo veo que los médicos no le dan nada de importancia. Es cómo eligen esto. No, la prima de no sé quién, el contador es el hermano de no sé cuál. Pero me cobra re poco. Claro, me cobra barato y es de confianza. Es como que se basan en eso. Entonces están muy limitados ahí. Yo creo que hay que hacer un proceso de selección. Incluso tengo muchos clientes que me dicen, no, elegí vos a la persona. Y digo, yo tampoco soy especialista en selección. O sea, hay gente que se dedica a eso... Y que por eso, por ahí, con una entrevista de media hora se pueden dar cuenta si va, si no va, si tiene potencial o no. Yo tampoco lo tengo. Y mirá que vengo del ámbito de los negocios y toda mi vida seleccioné un montón de gente, pero no es mi métier. Entonces yo creo que cada uno tiene que enfocarse en lo que sabe hacer y en lo que más valor agrega. Porque también el médico pierde mucho tiempo en un montón de cosas que no hace bien y que le llevan mucho tiempo y le drenan energía. Entonces yo creo que hay que saber delegar esas cosas. Sí, y a veces también pasa, sobre todo en el desarrollo, desde los primeros pasos a cuando van avanzando. Esto lo he visto mucho en estos años. Quizás
la cuenta pago proveedores la manejo yo. Porque es mi plata, es mis cosas y son mis claves y qué sé yo. Entonces quizás, yo he visto quizás clínicas o médicos que quizás compran miles o números muy abultados y a veces tienen que hacer transferencia por $200. Claro. Y que a su vez quizás o lo hacen mal o se confunden o les molesta o terminan o les lleva un montón de tiempo y se olvidan, entonces les cortan o sea, el proveedor no le entrega porque no pagó la factura anterior y el médico es el único que la puede pagar, pero está de viaje. Sí. Pasa un montón eso. Yo creo que por eso el médico tiene que aprender a delegar. Yo creo que es una de las cosas más importantes. En general, uno de los principales frenos del crecimiento del médico es eso, no formar equipos de alto rendimiento que puedan ocuparse justamente de todos esos temas. Se había escuchado, bueno, varias veces, pero la última, Sofía Contreras, que hablaba esto de echar rápido y contratar lento. Exacto. Que a veces en general, hasta hablo por mí, se hace al revés. Es muy difícil hacerlo, digamos, mantener ese precepto. Y a veces en general, como no suele haber ni siquiera a veces un equipo de backup, que diga, bueno, si no está Paz, se encarga Matías de hacer esto, y en general estalló todo, resolver lo que ayer, sea, lo que poner a la pueda. persona que sea, pero bueno, ahí yo siempre digo que vas a perder mucho menos dinero cerrando el consultorio unos días hasta que puedas contratar a la persona correcta que contratando mal y después encima, porque pasa eso, contratan mal y lo sostienen en el tiempo y saben que la persona no funciona, pero cuesta un montón cambiarlo. Y bueno, ya está ahí. Y hay que entrenar a alguien de cero. Pero hace esto bien, no sé, de las 10 cosas que tienen que hacer, hay una que por ahí hace bien y se agarran de eso. Y no, yo creo que ahí hay que tener muy en claro eso. ¿Quién es tu paciente ideal? Y decir, bueno, a ver, ¿qué diría mi paciente ideal de esta persona? O sea, yo como paciente, ¿qué diría de esta persona, no? Y es clave, es como decís, es contratar lento, tomarte ese tiempo para hacer una búsqueda con personas que sepan del tema, que aparte en general las agencias no es caro, te cobran como mucho un sueldo y un poquito de una persona y te dan una garantía que si esa persona no funciona, dentro de los 3 meses la podés cambiar. Para mí es fundamental la parte de la contratación y es algo a lo que no le dan bolilla, o sea, es esto, es el contrato al amigo, al primo, a alguien de confianza, o este currículum me lo pasó un paciente y se quedan con eso. Y otra cosa es qué valor. El tema es que en general no se ve, pero qué valor tiene lo que no se hizo, o lo que se hizo mal, o el paciente que no se quedó, o el paciente que nos pidió un turno y se aburrió de esperar y fue a otro lado. Totalmente. Y en general eso no se lleva en la contabilidad de, bueno, listo, facturamos 100, dejamos de facturar 70. Porque eso haría que todas las decisiones se tomen mucho más rápido. Total, ese costo de inacción que uno no lo tiene, en general no lo solemos tener en cuenta, ¿no? Tenemos en cuenta cuánto nos costaría cambiar, por ejemplo, pero cambiar es entrenar a una persona de cero y ella sabe manejar todo y no sé qué. Tenemos en cuenta eso y no tenemos en cuenta el costo de no actuar. ¿Cuántos pacientes perdemos? ¿Cuántas oportunidades perdemos? Porque esa persona quizás no aporta cosas que otra persona con mayor capacidad aportaría. Así que es muy común eso también. Y también otra cosa que yo creo que pasa mucho es que como no están los procesos escritos, si yo echo a Paz y viene Juan, tengo que explicarle todo de cero personalmente. Tengo 3.000 pacientes. Tengo las secretarias estalladas de cosas, no tengo tiempo, entonces me es menos malo que siga estando, total más o menos sabe, y listo. Y a veces noto mucho esto de redactar procesos que en general es malísimo, o sea, es aburrido, etcétera. Igual hoy la IA nos puede ayudar un montón a trabajar en eso, pero si no hay procesos, que Paz me atienda de una forma distinta a la que me atiende la persona que está al lado, que sea que si no está más y trabaja otra persona pasa a atender del buen día a hola, sí. Todo eso es yo creo también de las trabas muy grandes y que al menos en Argentina pasa mucho de no hay procesos. No hay procesos en general y como decís, es fundamental, es clave. Y ahí yo siempre les digo a los médicos, ni siquiera lo tenés que escribir vos. Decí que cada empleado escriba por lo menos lo que hace. Y ya con eso tenés una base súper importante para arrancar. Y después, bueno, vos podés revisarlos, pulirlos, mejorarlos. Pero es fundamental que cuando una persona se va, vos puedas haya un manual que a la persona nueva vos se lo des, lo lea y ya tenga por lo menos el 70% de lo que tiene que aprender aprendido. Es clave.
Y cuando ves que esto no pasa y se suele hacer más con corazón y con cabeza, aparte de lo que notamos, de lo que charlamos, ¿notás algunos errores típicos más de si acá no hay cabeza, los errores que suelen pasar es, bueno, esto de falta en proceso, falta esto, ¿se te ocurren algunos más? Y yo creo que a lo que lleva eso principalmente es el querer ocuparse de todo, es a gastar, no invertir, a gastar tiempo, dinero y energía en cosas que no funcionan. Y como decíamos, el tiempo para mí es lo más valioso que tenemos. Como que yo cuido mi tiempo al máximo y creo que tenemos que tener muy en claro cuál es el valor de nuestra hora, ¿no? Eso yo lo tengo en cuenta no solamente para cobrarle a un cliente, sino para cualquier cosa, no sé, tengo que hacer cosas de mi casa, por ejemplo, ¿no? Y yo digo, ¿cuánto me sale mandar a alguien a que lo haga? ¿Y cuánto me sale hacerlo? ¿Y cuánto puedo ganar yo en ese tiempo? Y si me sale más barato, mando a alguien a que lo haga, aunque parezca ridículo. O, no sé, yo veo en el colegio que hay madres que comparan por ahí en 5 librerías y compran. Y yo digo, no, a mí me resulta más barato ir a una, pagarle para que me armen todo, me lo den, me lo envuelvan, me lo den, me lo manden a mi casa. Armar el pack anual. Exacto. Sí, sí. O sea, ahorro mucho más de esa manera que haciéndolo. Uno a veces piensa que haciéndolo uno está ahorrando. Y en realidad lo que uno tiene que ser consciente de lo que puede generar en ese tiempo. Y no solamente en cuántos pacientes puedo atender, porque por ahí no es atender pacientes, pero es esto, es pensar en una estrategia, es dedicarle tiempo, ponerle cabeza a esto, a los procesos, a documentar algo. Entonces, uno tiene que ser muy consciente de eso, de lo que puede producir en ese tiempo y ver si es más económico tercerizarlo en otra persona. Bueno, sí, y otra cosa que yo también soy recontra fundamentalista, las agendas. Tengo a veces mis peleas con las agendas porque hay veces que medio me empiezan a domar, pero para mí si uno no le pone tiempo a lo estratégico, decir en este día o en estas horas me dedico a esto, por más que tenga 35 WhatsApps, Sí. no sé, o 10 pacientes esperando lo que sea, lo estratégico. Vos la agenda también sos... Lo que no está en la agenda no existe. Yo pongo en la agenda todo lo personal, lo laboral, mi entrenamiento, o sea, todo está en mi agenda porque si no para mí es como que no existe. Y esto del multitasking también es como una cosa que nos dijeron que ser más productivos, hacer muchas cosas a la vez. Para mí no, es trabajar con bloques de tiempo y esto, poder tener un tiempo, si tengo que dedicarle X tiempo a revisar un proceso, sentarme y apagar todas las notificaciones y estar 100% metido en esa tarea. Así que sí, yo soy súper fundamentalista de la agenda y para mí es eso, lo que no está en la agenda no existe y cuando estoy con una tarea bloqueo todo el resto y no importa lo que esté pasando, lo que me exijan, lo que me demanden, estoy metida con esa tarea. Me gusta tu actitud, está bien. Tenemos las mismas búsquedas, vamos a decir. También respecto a lo que son publicaciones, volviendo un poco a lo que hacen los médicos. ¿Se te hace algún límite o sugerís algún límite de esto es muy tuyo, no lo compartas o hasta esto sí, pero esto ya puede ser medio confuso? ¿Cómo marcas el límite de hasta acá? O sea, comunicá, pero hasta un límite. Es una muy buena pregunta también. Yo creo que es muy personal eso. Y para mí el límite está en lo que uno se siente cómodo mostrando. O sea, cuando vos ya no te sentís cómodo, y no, ahí eso no hay que mostrarlo. Hay médicos que dicen, no, yo a mi familia no la quiero mostrar, por ejemplo, no aparecen en sus redes, y está perfecto, y para mí hay que respetar, nunca hablamos de la autenticidad, ¿no? Cuando vos ves a un médico que está forzado haciendo algo, ya el paciente lo percibe, y se da cuenta que está incómodo ese médico. Entonces, para mí el límite es eso, es la comodidad del médico, con qué se siente cómodo y con qué no. Ahora el que me dice, no quiero mostrar nada de mi vida, y ahí yo creo que sí hay un problema porque la gente necesita saber quién es la persona más allá del médico. Pero bueno, mostrar tu vida puede ser esto, o un hobby, o a tu mascota, o no sé, cada uno elige qué parte de su vida quiere mostrar, no es que sí o sí tienen que ser los hijos. Sí, yo he conocido varios médicos que, por ejemplo, tienen pacientes que pegaron onda por el esquí.
Exacto. Porque lo primero que fueron a hablar antes de tengo tal problema es, vos esquías, yo también. Y se pone a hablar de eso y ya después toda la consulta fluye. Total. Porque hablaron los primeros 10 minutos de a dónde se iban a esquiar, qué centros, qué les gustaba, qué no. Y eso funciona mucho. ¿Y dónde está el límite entre comunicar y no sobreexponerse o esto, no querer subir 4 contenidos por día o ahora vine al podcast, ahora volví a mi casa, ahora estoy entrando a la clínica? ¿Hasta dónde lo sugerís No, eso de...? para mí el límite es lo que le interesa a tu paciente. O sea, mostrar cosas por mostrarlas no tiene sentido. Viste que hay gente que dice, hay que subir 3 contenidos por día. Depende de lo que tengas para decir, lo que tengas para comunicar, si eso le agrega valor o no a tu audiencia. Entonces, para mí el límite es eso, es si vos ves que lo que comunicás le suma a tu audiencia, le agrega valor, seguramente lo van a ver y está bien y suma. Ahora, si empezás a mostrar cosas por mostrar y porque tengo que cumplir con subir 3 contenidos, ahí ya no tiene sentido. Para mí el límite es eso, lo que necesita tu audiencia. Ok, y ¿cada cuánto sugerís revisar la estrategia de marca, ya sea personal o de la clínica? ¿Sugerís revisarla? ¿Cómo se maneja eso? Sí, es clave. De hecho, el trabajar sobre la marca personal no es algo que se hace en un momento y ya está, sino que la marca es como un organismo vivo, ¿no? Así como nosotros cambiamos, las marcas también cambian. Entonces, es fundamental hacer revisiones, por lo menos te diría que anuales, ¿no? De decir, bueno, a ver, por ahí la revisión es, ok, estos son nuestros valores, este es nuestro posicionamiento, está todo ok, sigue todo bien, listo, bárbaro, seguimos. Ahora, por ahí en esa revisión te das cuenta que hay algo que ya no te representa tanto. Quizás, no sé, hay una parte de la marca que no te representa, por ahí es tu logo que ya no te representa, o quizás es una palabra, y entonces ahí ya es momento de hacer un rebranding. Ok. Y para ir cerrando, tengo unas últimas preguntas. En principio, ¿cómo te imaginas el futuro del branding? ¿Para dónde te imaginas que va a ir en los próximos años? Con tanto cambio tecnológico, tanta Sí. diferencia en cómo nos comunicábamos hace 5 años de ahora y no me imagino en 3 años, 4, ¿cómo lo ves? Y yo creo que la marca va a ir ganando cada vez más relevancia, porque vivimos en un mundo en el que todo tiende a comoditizarse. O sea, ya hoy a un paciente es muy fácil acceder a un médico que se haya formado en tu misma institución, que tenga tu misma tecnología, que tenga tu misma edad, tu misma trayectoria, y puede acceder así a un montón muy fácil y muy rápido. Entonces, hoy lo que va a diferenciar a esos profesionales que están en la misma situación es la marca. Es quiénes son ellos, su historia, sus valores. Y el paciente es como que valora cada vez más eso. La verdad es que estamos viviendo también una crisis de confianza muy grande. Hoy cualquiera agarra un teléfono, puede repetir un guión, algo que dijo otro médico, y puede hablar con convicción y puede parecer que sabe, y quizás no sabe. Está lleno de marcas que no cumplen con sus promesas. Entonces creo que cada vez es más importante esto, tener una marca sólida, honesta, auténtica, consistente, porque quizás a los otros algún paciente les va a comprar, pero bueno, no los va a recomendar, no va a volver, y eso como que trae resultados en el corto plazo, no construye algo sólido a largo plazo. Y te iba también una pregunta relacionada en cuanto a la atención al paciente. ¿Por dónde sentís que va a venir en el futuro? ¿Más prontitud, más contacto cercano, más personal? ¿O cómo lo ves? ¿Por dónde pensás que va a venir eso? Y yo creo que sí, la rapidez es cada vez más importante porque, como decíamos antes, no gana el mejor, gana el más rápido. Pero bueno, hay algo que ninguna inteligencia artificial, ningún bot va a poder reemplazar, que es esto, el trato humano, al menos no por ahora, quizás más adelante. Pero hoy lo humano creo que va a ser como también un gran diferencial, poder tener esa personalización, esa humanización en el proceso. Y contanos desde tu empresa, ¿cómo abarcan todos estos temas que hemos tocado? Si te quieren contactar a partir de este podcast para consultarte, sí, ¿qué herramientas ofrecen o qué servicios ofrecen? Nosotros ofrecemos una maestría en gestión de consultorios que trabaja sobre los 6 pilares de un consultorio exitoso, que son justamente marketing y branding, ventas, experiencia del paciente, management, productividad y equipos de alto rendimiento. Entonces, esa es una formación online y también incluye sesiones de coaching grupales que están muy buenas, porque también
yo creo que me encanta este espacio que tienen ustedes, porque la realidad es que espacios para compartir experiencias desde lo técnico los médicos tienen un montón, congresos, reuniones científicas, etc. Ahora, espacios para compartir experiencias en lo que es esto, la gestión, el día a día del consultorio, la realidad es que hay muy pocos. Entonces, eso es algo que ofrecemos también, esos espacios de sesiones estratégicas grupales, que está buenísimas porque el médico se siente muy solo muchas veces en lo que es la gestión de sus consultorios. Tienen que tomar un montón de decisiones, tienen preocupaciones, y cuando se dan cuenta es que son compartidas y que a todos les pasa más o menos lo mismo, y que pueden también escuchar a otros profesionales que pasaron por lo mismo y cómo actuaron, qué cosas les sirvieron y cuáles no, aporta muchísimo valor. Así que la maestría en gestión de consultorios es una de las formas en las que nosotros acompañamos a médicos en lo que es el crecimiento y desarrollo de sus consultorios. Bien, ¿y por dónde pueden ubicarte para saber más sobre todo esto? En Instagram, en @pazmartorell, ahí me pueden contactar. Bien, perfecto. Bueno, Paz, de vuelta, muchísimas gracias por tu tiempo y gracias por acercarte a este espacio. Un placer, Mati. Muchísimas gracias. Por favor. Espero que este capítulo les haya resultado tan interesante como a mí. Seguinos en nuestras redes para conocer más sobre emprendedurismo en los distintos sectores de salud en Latinoamérica.